alquiler y comía, a ver si me alimentaba a mis hijos, cubría algunas necesidades de tipo cultural o vivencial que son sumamente importantes, como por ejemplo compraba libros, me informaba, podía ir a espectáculos públicos, a un teatro, a un cine, podía llevar a mis hijos al teatro, podía llevar a mis hijos al cine. Después, en el periodo de la dictadura, ya directamente no podía ni siquiera pagar mi alquiler. Es decir, ya te empezás a compartir la vivienda. Ya vivía con mi madre, mi padre, llegó mis hijos. Empezás a buscar otro empleo. Yo me ayudaba tejiendo para afuera, cosiendo, ayudaba a mi madre, es modista, le ayudaba en la costura a ella y tenía, por lo menos cooperaba, aumentaba la producción doméstica, entonces podíamos comer un poco mejor, pero que el poder adquisitivo cada vez iba reduciendo mucho más, pero a niveles gravísimos. Recuerdo, por ejemplo, que antes de mudarme a casa de mi madre, mientras me pude mantener viviendo en forma independiente con mis 2 hijos, mi madre vivía en Pocitos, no exactamente Pocitos, ahí en lo que se llama Cuenca, Pocitos, en Yambí Rivera, y yo vivía en la calle Cánstad y Mariano Moreno. Y yo iba y venía a pie a casa de mi madre para poder verla, con los 2 chiquilines, ¿no? Ya eran unos muchachitos. Hasta que finalmente tuve que renunciar a mi casa y iba a vivir con ella. Ya renunciás a los libros, a los espectáculos públicos, y aclaro que yo renuncié a la parte de espectáculos públicos por 2 motivos. Uno, era casi imposible pagarlos, pero aunque se hubiera podido pagar, era un poco mi resistencia pasiva, ¿no?, ante todo eso que nos traían como bebé para distraernos, distraer la atención. Y no sé si esto contesta lo que me preguntabas, pero... Cuando estuviste destituida, ¿trabajabas con tu mamá? Trabajé con mi mamá, además me empleé en un bar para trabajar en la caja. Trabajaba además, después pasé a la cocina, trabajaba en la cocina del bar, hacía milanesas, hacía huevos fritos, hacía pasta. Me descubrí que había libros de cocina, que tenía que empezar a estudiar, a leer. Trabajé, tejía para afuera, cuidaba niños. Después empecé a trabajar en un colegio privado, en el Gabriela Mistral. Y claro, siempre te pedían la fe democrática, ¿no? Y bueno, los primeros meses decía, ay, qué horrible, me olvidé, discúlpeme, esta semana voy. Y a la semana siguiente me la volvían a pedir. Y yo, ay, qué cabeza la mía, qué espantoso, ¿qué van a pensar ustedes que no me acuerdo de nada? Me lo voy a anotar. Bueno, y así seguía hasta que se olvidaban y bueno, pude trabajar 2 años. Cuando se dieron cuenta que yo le estaba haciendo el cuento, me sacaron. Pero te ingeniabas de 1000 modos diferentes, porque había desde 1000 modos de tener las necesidades cubiertas, ¿no? Y a veces directamente me las cubría el ejército, porque cuando me llevaban inteligencia enlace porque un día subí al ómnibus un documento, terminé en un cuartel, ahí me alimentaron 2 días, y bueno, Bueno, pero de cifras, ¿te acordás más o menos? O sea, aunque no te acuerdes de la cifra, pero ¿cuánto pagabas de alquiler en relación a lo que tú ganabas? Algo así aproximado. Me acuerdo que yo empecé a trabajar en el año 61 y entré ganando 480 pesos. Casi enseguida me aumentaron a 650. Y con eso vivía. Después, bueno, pasa un tiempo, hubieron muchos altibajos, periodos en que solo parecía que había subido, después te estudian el presupuesto y volvía a bajar el poder adquisitivo que tenía. Pero sé que antes de la dictadura yo pagaba de alquiler con aumento de los 3.000, así que yo entré pagando unos 2.500, 2.600 pesos. Y yo estaría ganando cerca de los 5.000, pero te estoy hablando hace muchos años atrás, no solo 5.000 pesos ahora, ¿no? Actualmente estoy ganando el tope, es decir, lo más que puede ganar un maestro. Tengo más de 25 años de trabajo, por lo tanto ya no puedo tener el escalafón número 7, no puedo ganar más. Y de mi sueldo, si yo tuviera que pagar
el alquiler, la alimentación, la ropa, la parte sanitaria, la salud, por ejemplo, no podría. Indudablemente que no podría. Quedaría, si yo pago el alquiler, no como el resto del mes. Es decir, si yo viviera sola, me refiero a eso, ¿no? O si yo me pagara el alquiler y la sociedad médica, no podría ni siquiera comer ni vestir. Es decir, siempre hay algo que tenés que dejar descubierto. No te da. Ahora, el hecho es que para poder subsistir vivimos en un colectivo. Mi esposo aporta su cuota, cada uno de mis hijos, que ahora ya son hombres y trabajan, aportan su cuota y yo aporto la mía. Y aún así llegamos a fin de mes, como se dice, desvistiendo un santo para vestir a otro, se dice así, ¿no? Nosotros en realidad más preguntas no tenemos. No sé si vos te acordás de alguna anécdota, algo más que quieras contar. Mira, a lo mejor te encasillamos demasiado y vos tenés son muchas cosas, porque no te olvides que fue un periodo de vida muy amplio, ¿no? Y sobre todo muy rico. Recuerdo una vez estábamos en una manifestación el 18 de julio y se acerca unos milicos y me dice, yo estaba ahí medio como agachándome para sacar una baldosa. Entonces me dice, che Pichi, ¿tenés documento? Digo, ¿cómo? Dice, sí, Pichi, ¿tenés documento? Y yo le digo, ¿qué me está pidiendo este hombre? Yo le decía a otro, pues yo lo que quería era buscar el modo de zafar, ¿no? Y dice, che, entonces se grita uno a otro, che, Raviol pedido otro milico, che, Raviol, dice, aquí encontré otro Pichi tapamuro. Porque él yo llamaba los tapamuros, eran los tupamaros, ¿viste? Pero como pobre era tan analfabeto que en lugar de llamar tupamaro, que le llamaba tapamuro, hasta eso confundía, ¿no? Bueno, esa era la gente de la represión. ¿Y eso cuándo fue que te pidieron documentos? Y fue anterior a la dictadura, al golpe, sí. Eso fue anterior, porque en la lucha que estábamos en la esplanada de la universidad, todo aquel periodo, ¿no? Fue en el 68, 69, sí. Y recuerdo también que tenían a los milicos allá abajo del Pantanoso, los tuvieron como 15 o 20 días, y les llevaban la comida en camiones por Carlos María Ramírez, ¿no? Los veíamos pasar siempre, pero siempre fue una zona muy guerrera, ¿no? Muy de enfrentar las cosas, una barriada admirable. Recuerdo que en la época en que Sereni estaba preso, se habían atrincherado allá en el cerro, un grupo de gente, y reclamando, ¿no? Bueno, que la lucha de los frigoríficos, que la lucha del trabajo, que los hijos, que habían empezado a desaparecer, la muchachada y todo. Y veíamos pasar unos camiones y nos llamaba la atención de qué eran, hasta que uno de los chiquilines descubre que, porque había estado estacionado por ahí, y los gurises siempre se metían por todos lados, nos traen la noticia de que en esos camiones llevaban pan y queso y dulce. Se ve que los alimentaban y le daban queso y dulce durante un montón de días. Entonces, ¿qué hace un grupo de gente? Los arrincona en una esquina y le robaron todo. Entonces, pobre. Después era el gran festejo de que los milicos iban a pasar hambre, pues se me quedó con todo el queso y dulce que tenía para alimentarlos una semana. No sé, de esas pequeñas cosas hay muchas, pero... Tú hablaste de chicos desaparecidos. ¿Te llegó de forma cercana casos de alumnos desaparecidos? No. ¿O conocidos, por lo pronto? Sí, yo tengo familiares desaparecidos. Tengo un sobrino político encontrado, vuelto a sus padres, que era Amaral García, que fue justamente devuelto a sus padres, y otros primos que nunca desapareció en Argentina, sí, Adriana García y el esposo, nunca apareció, la nena sí, la encontró la abuela, estaba solita, y justamente, digo, a veces lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Esta niña, la madre le había puesto Soledad, y Soledad existe y vive junto a sus abuelos.
y primos que los padres no eran muertos, que aparecieron muertos acá en la carretera Azoka. Fueron muertos, maniatados, con ojos vendados. Y una cosa muy triste que nos pasó, esto fue tremendo, estábamos velándolos en la empresa Maroñas, ahí en la calle General Flores, y aparece en las fuerzas conjuntas a disolver el velorio, llevándose los cuerpos y no ni siquiera permitiendo que le rindiéramos el último homenaje, ¿no? Y además, compañeros que desaparecían de sus trabajos, que tenían que irse de apuro, digamos, ¿no? Que ya no, un día nos despedíamos hasta mañana, Juan Carlos, el otro día Juan Carlos no se presentaba a trabajar, a la semana nos informaba la dirección dentro de un misterio tremendo, nos llamaba de a una a la dirección, nos informaba que fulano de tal había pasado a la clandestinidad. Simplemente lo que había pasado es que lo habían llevado preso y no se sabía dónde estaba, ¿no? Con respecto a los niños, si se llevaban presos a los padres, por ejemplo, los otros compañeritos, ¿qué reacción tenían? ¿Cómo? Los niños son muy solidarios. Recuerdo el caso de un niño, no me acuerdo el nombre, eso es lo lamentable. El padre de uno de ellos fue detenido y por muchos meses no se supo dónde estaba. Después sí, apareció cuando estaba en el penal, no sé qué. Pero a este chico los compañeros lo rodeaban, se preocupaban de que, por ejemplo, a la hora del recreo no quedara solo. Generalmente la reacción del niño podía ser de dos tipos: o agresiva, se transformaba en un niño tremendamente agresivo, porque al niño no le podíamos explicar, o sí le explicábamos, pero él no lo podía entender por qué su padre, que era un buen padre de familia, un trabajador, había sido preso. O de lo contrario se tornaban muy taciturnos, muy silenciosos, ¿no? Entonces el grupo, siempre encontraban grupos de compañeros que generalmente eran los mismos, también eso era importante, de que se preocupaban de que fulanito no estuviera solo a la hora del recreo, o venían y nos lo señalaban: mire a fulanito cómo está, y generalmente lo veíamos contra la pared, o negándose a jugar, y lamentablemente eso marca una vida. Ya no tenemos más preguntas para hacer. Lo único que nos resta es agradecer de forma muy particular la cooperación que nos han brindado una amiga de la casa. No, realmente para mí ha sido un gusto. Además, hay cosas que uno lleva guardadas y que siempre aparecen, y es mejor compartirlas, ¿no? Desde ya, entonces, muchísimas gracias. A las órdenes, ojalá les sirva. Claro que sí. Sabemos, te agradecemos realmente porque sabemos cómo te afectan algunas cosas. Te hemos visto cuando en la grabación no se ve tu cara, pero realmente muchas cosas las vivías realmente y te pusiste muy mal. Entonces el agradecimiento es doble, ¿no? No, yo realmente pienso que uno debe aprender a vivir con lo bueno y con lo malo. Y el gran triunfo que tenemos, y es la gran derrota de todos ellos, es que no lograron vencernos. Seguimos en la lucha, seguimos trabajando, sobre todo seguimos teniendo confianza en el pueblo, en la organización de ese pueblo, y que las cosas se van a revertir, deben ser revertidas, ¿verdad? Esa es nuestra gran victoria, pero sobre todo es la gran derrota de esa gente. Hace un momento Nelsa hablaba le preguntábamos sobre el barrio, sobre La Teja, la forma de encarar la resistencia, y es difícil sustraerse a la tentación de preguntarte a ti sobre otro barrio. En primer lugar, tu nombre. José María. José María Vázquez. Tú sos el esposo de Nelsa. De verdad. ¿Edad? 65. ¿Profesión? Jubilado en este momento. Tú en ese momento vivías en el cerro. Estaba
cuando el golpe estaba en Cerro y anteriormente cuando la huelga grande del 52 también. Viví en Cerro prácticamente siempre, excepto ahora, después que me casé ahora, segunda justicia. Pero una cosa es decir vivís en el Cerro y otra que vivías a una cuadra de Carlos María Ramírez y Grecia, un lugar muy especial. La calle Japón y Grecia. Debes de tener muchas anécdotas. En realidad era una zona muy frecuentada por los muchachos. ¿Qué muchachos? Porque muchachos hay de ambos lados. Los verdes andaban muy a menudo allí. En el 52 primero andaban a caballo, después desistieron de correr a la gente con los caballos. ¿Por qué decís que desistieron? ¿Qué pasó? Desistieron porque francamente se le hacían muchas trampas, se te ataban alambres en los árboles, de árbol a árbol a la calle, y entonces provocaban a los milicos cuando salían a correr. Era una de aterrizar, con 2 o 3 aterrizadas se alcanzó, ¿no? Empezaron a no salir y a dejar que las circunstancias hicieran, o si no recorrer a pie, ¿no? Porque donde había una provocación no podían correr porque estaban de noche, un alambre fino que se iba era arriesgarse. A veces se lo ponían a la altura del caballo y otras veces a la altura del cuerpo de ellos, ¿no? Y era brava la cosa correr por las calles, ¿no? Y después se la armaban, en parte era divertido, la situación se daba, ¿no? Porque de repente estaban concentrados en una esquina, con un árbol, esperando allí, haciendo guardias, y de repente de la otra esquina le empezaban a tirar cohetes voladores contra el cielo rasante, y se armaba cada vez, pagábamos entre caballo y milico, no sabía qué era lo que había. Sí, se armaba, la manera de divertirse en parte, no de quitarse un poco de todas las que hacían de día, ¿no? Y durante el golpe. Eso fue en el 52, la huelga grande de del los 52. frigoríficos. Fue una huelga general grande que hubo. La huelga fue por los municipales, que no me acuerdo bien ahora en este momento, porque no tengo una cronología bien hecha de los hechos, ¿no? Fue una huelga general que duró 15 días también, más o menos aproximado. Pero huelga general... Se entregó ahí, después la huelga se entregó ahí. ¿Huelga general de toda la población, tipo como la que hubo en el 73, o fue de municipales, de empleados públicos? Fue huelga general, hablaron todo. ¿Qué tipo de organización había en esa época? Y estaba la CNT en esa época. No, el PIC-CNT. No, CNT. La CNT, pero no es posterior, no es en el 60 y poco que se organiza. No, en esa época ya estaba organizada la CNT. Creo que estaba organizada. Porque por el partido estaba la Unión General de Trabajadores, o sea, la UGT. UGT, exacto. No sería la CNT, sería la UGT. La UGT. Ay, puede ser, pero creo que estaba bastante ya disgregada en esa época la UGT, ¿no? No recuerdo bien, yo militaba poco en esa época, no, era medio individualista. Que había tenido algunos tropezones y había largado por mi cuenta, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Después con los años me di cuenta que estaba equivocado, porque pescado solo no anda muy lejos. Pero volviendo a nuestro tema, sí. En el 73, en el 73, tú estabas todavía en el cerro. Estaba en el cerro. ¿Te acordás de algo que pasó, alguna anécdota que nos puedas contar de la resistencia del barrio? Sí, la reacción que hubo en el barrio. Y era permanente, ahí el punto estratégico, el cerro, la curva de el punto estratégico. Por eso, Nelsa contaba se cortaba la pasada de las fuerzas que mandaba del ejército del cuartel, allí. Eran los primeros choques que salían, ahí a 1 kilómetro de salir del cuartel, ya eran los primeros choques que tenían, eran ahí en la curva. De día no tanto, pero pasaban de noche. De día se paraban a veces con algunas fogatas, algunas cosas, ¿no? Que se armaban con cubiertas y todas esas cosas en esa zona de día, ¿no?
trataban de hacer las fogatas más abajo, ya cuando no había calles colaterales en los costados que entraban, que daban salidas. Lo hacían allá la entrada del Pantanoso mismo. Ahí sí, porque era la única vía, ya había que ir por allí, nada más, no había otra pasada. Y allí cortaban, entraban grandes fogatas. Y en el mismo día del golpe de Estado, ¿usted se enteró por la radio? Y en ese momento, ¿se armó algún tipo de resistencia en el mismo barrio? Y se fue, no me acuerdo si fue el mismo día, el mismo ese día, ¿no? Pero fue, porque el mismo día la gente fue a trabajar, después vino de haber, bueno, se enteraron del golpe y volvieron para sus casas, los sindicatos largaron el paro, que ya estaba programado todo. Una cosa es que se fue, no fue sobre el mismo día, fue dándose sobre la... Pero el paro fue ese día, plantó todo el mundo, ¿no? ¿Usted se encontraba trabajando en ese momento? Encontraba trabajando, sí. ¿Y decidieron parar? Sí, lo retiró todo el mundo. Y bueno, se fueron dando cosas de resistencia, de la lucha, de esa fogata, cortada de árboles, atravesando para las grampas, cortar todo, la calle, ¿no? El cerro prácticamente estaba imposibilitado del transporte. Normalmente lo cortaban casi siempre, ¿no? Porque yo después de la huelga, que se veía allá, la huelga estaba estaba todo liquidado. Yo me pasé 3 meses y medio yéndome a pie de Belvedere hasta el cerro. Y yo vivía en la curva, estaba cerca, y los que iban para allá arriba, para atrás de la Fortaleza, para La Paloma, para Tres Esquinas, todos esos barrios allá retirados de la curva, 15 a 20 cuadras más arriba. Yo tenía en cada caminata, pero soberbia, ¿no? Yo era de ahí, era cerca. Después bloquearon un poquito más hasta la Plaza La Fone. ¿Y esa paralización del transporte la organizó el mismo gremio o por medidas? No, esa la organizó el pueblo, que nos lo dejaba pasar. Y el cerro siempre fue una zona que se cortó siempre. La línea de comunicación para el cerro se cortó siempre. Ya hacía 10 días que la huelga se había levantado, que ya estaba habían pasado como 25 días, porque la huelga duró 15 días. La huelga general, planteada, después la huelga se levantó, y yo había pasado 25 días y yo no iba a trabajar, que siempre había problemas, y me mandaron un telegrama de la empresa para que me presentara a trabajar, si no iba a perder el trabajo, y yo le mandé decir, les hablé por teléfono y le dije que si me venían a buscar iba. Y yo no podía salir del cerro. ¿Dónde trabajaste en ese momento? Yo estaba en una metalúrgica, era fundidor en esa época. En Lemu, en Millán y Guadalupe trabajaba allí, había una fundición. Ahora hay una empresa de venta de gas, parece misma la esquina. Tú hablaste del fin de la huelga general. El 9 de julio mucha gente lo recuerda muy especialmente. ¿Tú estuviste en la concentración del 9 de julio del 18? Fui a Lechuciar, fui después tarde a ver qué era lo que había pasado, porque sentí que había habido esos líos tremendos. Y bueno, en una de esas atropelladas me metí en Cinemateca, que estaba cerca por allí, ¿no? Cuando vi que la cosa se me ponía bravo para mi lado, ya no era muy botija para andar disparando, no tenía championes. Entonces olvidé meterme dentro del cine para capear el temporal allí, ¿no? Pero la ciudad estaba tapada de humo y de gases por todos lados. Ya cuando llegué yo ya era destrozos por todos lados, había dado vueltas y filmado, y había humaredas por todos lados. Y después me tuve que ir a pie para casa porque se había cortado todo el tráfico, ¿no? Pero, ¿cuál fue la característica? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaban las Fuerzas Armadas? No sé, Nelsa está mirando ahí, capaz que ella estaba también por ahí. Y era patrulla, continuamente estaban patrullando, la gente estaba en milicos por todos lados, una cantidad de
de tropas que había en la calle, motorizadas y a caballo y por todos lados se cruzaba. No caminaba una cuadra que no te encontrabas con una patrulla, continuamente por todos lados, y no era el centro solo. Después cuando yo regresé para mi casa, era por toda la Teja, por todos lados, y había patrullas por todos lados, continuamente. Me pararon 4 veces por el centro y la excusa mía era decir, si me agarraron en el centro, estaba en el trabajo, le digo yo. No era verdad, pero que te probaron lo contrario. No dije que estaba en el trabajo, que había ido a hacer unos quehaceres que tenía con la intendencia, y me agarraron allí y me cobijé en un cine y le dije así, ¿no? Y hasta que pasara, y ahora me estoy viendo a pie. Yo absolutamente yo no vi nada, le digo yo. Pero era eso, antes que la pregunta que me hacían, me salió bien la primera, no me llevaron en la primera, no me llevaron en la segunda, después me pararon como 3 o 4 veces. En realidad, hasta llegar a mi casa me pararon 3 o 4 veces. ¿Y detenían a las personas en ese momento o solamente se limitaban a vigilar? Bueno, a mí, yo, y debían de estar agarrando porque cayó mucha gente presa, ¿no? Yo vi poco porque yo ya cuando llegué, ya los disturbios grandes, ya quedaban los restos de los disturbios, ¿no? que se habían producido a las 6 de la tarde, 5:30 más o menos, fue cuando empezó la trifulca grande. Yo no estaba, yo no había ido, fui después, para ver, ¿no? Quería ver a ver qué era lo que había pasado, a ver cómo estaba eso. Había tanques. Yo a esa hora yo no lo vi, no sé si por la zona que yo pasé yo no lo vi. Yo vi jeep, que andaban muchos jeep, andaban cada cuadra, así a una distancia, cuando yo pasé, andaban cada cuadra, andaba pasando uno. Y después patrullas de a caballo, por los costados, las transversales, por 18 se estaban paseando continuamente los jeep. Con respecto después al trabajo, ¿cuándo se reincorporó en forma completa al trabajo? Después de pasar el golpe. ¿Yo? Sí. Bueno, yo era independiente. Yo, en ese momento era patrón, tenía una empresa de impermeabilizaciones, y estaba trabajando, era patrón. Y yo me pasé como 20 días hasta que un socio mío, que era un hermano mío, me mandó a buscar, me preguntó hasta cuándo pensábamos seguir. Y yo le dije, cuando entre el último a trabajar voy a ir yo. Yo no me encontraba en condiciones para andar trabajando. Cuando se levante totalmente todas las huelgas y los problemas que hay, yo iba a ir a trabajar. ¿Su ritmo de trabajo cambió después de instaurada la dictadura? No, más o menos. Yo trabajé siempre. Había periodos que no trabajaba, pero no por problemas míos ni nada, mentira, era por problemas de tiempo, mal tiempo, falta de trabajo, que no había trabajo, ¿no? Y el sector de impermeabilización de la sociedad, de repente hay abundancia de trabajo, y de repente sale bien una lluvia grande y hay mucho trabajo, y después se paraliza y no era una cosa constante, permanente, ¿no? Esas 8 horas diarias yo no las tuve nunca. ¿Y se sintió afectado por alguna medida impuesta por ese periodo? En lo personal, así, que me haya afectado a mí. ¿En lo laboral? ¿En lo laboral? A mí no. El problema que teníamos era constante, permanente, no había rachas de faenas largas, se venían 6 meses largos y otras. En el invierno prácticamente se trabajaba poco, pero el tiempo que impedía mucho. Habiendo trabajo, a veces había que trabajar poco, no se podía. Y el tiempo impedía mucho para trabajar. Nosotros precisamos tiempo bueno, tiempo todo seco para trabajar. Y ahora, lógicamente, en lo moral afecta porque veía muchas desesperadas, muchos hogares destrozados. Inclusive el mío también, en ese sentido, porque yo tuve un hijo que tuve detenido, estuve 4 años preso, ¿no? Y era dura, esas experiencias son duras, esas visitas constantes al penal, teníamos una visita cada 15 días, y esas visitas había que intermediarlas con
con gente que estaba en el Reini, la señora del hijo, la madre, yo, y algunos parientes cercanos que iban también a hacer la visita. Y esa hora que teníamos de visita había que dividirla en 4 personas, a veces 3, ¿no? Y con un teléfono de por medio, no se podía tener contacto con el detenido directo, teléfono y un vídeo de por medio, una ventanilla con un agujerito con un puño, que allí había que poner la boca para dar un beso en la despedida. No se podía tocar al preso de ninguna manera. Eso es lo personal, ¿no? que ha afectado. Ahora eso hay que trasladarlo a todos los otros que estaban en la misma situación. Te puedes imaginar lo duro que podía haber sido todo eso. Y después con el manoseo personal antes de la entrada a la visita, revisación completa. Bueno, estabas diciendo del penal, del manoseo personal que sufrí. ¿En qué penal conocí? En libertad, La libertad. en penal de libertad. Y bueno, y todas esas cosas. Y niños que iban allí, llevaban a los padres que no lo veían, abuelos, ¿no? Porque no era para padres solos o hijos, era los que iban también eran niños, iban pequeños niños, estaban los abuelos adentro, los niños que iban naciendo para ir a ver a los padres, a los abuelos. Y era una situación, era angustiante. Después vino el periodo del exilio, mi hijo cuando salió estaba continuamente, semanalmente tenía que ir a hacer el control en los cuarteles. En el 78, tuvo 4 años, del 74 al 78. En el 78 hasta que salió del país tuvo que ir personalmente, semanalmente, a hacer el reconocimiento de firma, domicilio, y no podía salir fuera del departamento, ¿no? Estaban cada mes y pico caía la patrulla, lo mismo le caían a la mañana como le caían a las 2 de la mañana para ver si estaba en la casa. Hasta que se resolvió irse en el exterior. Después tuve el otro problema de la hija también, la hija mayor mía, que ella se decidió en el 73. No, el golpe de Chile, ¿cuánto fue? 73. No, en el 73 ella se fue para Chile. Y justo después de un par de meses de estar allá, vino el golpe de Chile. Y me pasé prácticamente después del golpe, me pasé 4 años sin tener noticia de ella. Viendo informaciones de que la habían matado, otros que la habían visto en la Argentina, con un hijo, y así, informaciones que llegaban, no sé si venían de parte de los milicos mismos, ¿no? Para poner intranquilidad, ¿no? Y yo no sabía nada, prácticamente me pasé 4 años hasta que recibí noticias de ella personal, y que fui a verla. Yo ya tenía una nieta, ¿no? Fui a conocer a la nieta, pero había pasado
fue en el 80 que fui a ver, y ella se fue, me habían pasado 8 años. Pero yo a los 4 años ya sabía que existía, que estaba viva, ¿no? Estaba con su compañero, lo habían sacado para Cuba de acá de Chile, y estuvo hasta el 81, estuvo en Chile, en Cuba ella. Después se fue con un hermano que se fue para Suecia, estuvo allá viviendo, y después en el 84 regresamos, 85. ¿Cuánto fue? En el 84 se levantó en el 84 regresó el hijo. La hija vino 2 años después. Y bueno, y pues esas etapas del exilio fueron durísimas, ¿no? Esa incertidumbre de saber si vivía, si no vivía, no saber nada de la vida de ella. Y su existencia en el exilio, ¿no? Aparte de las vivencias personales. Le comentaba algo sobre qué noticias había del Uruguay en el exterior, sobre todo en los países donde ellos recibieron. Y se recibía noticias, recibí los que estaban ya instalados, que sabían lo que se había venido para el exterior, los que tenían comunicaciones con los padres, algunas comunicaciones llegaban, ¿no? Que las cartas eran violadas, se podía escribir de las cosas familiares, no se podía hablar nada políticamente. Si se ponía a hablar políticamente, ya había que tener una especie de unas claves ahí hechas ahí para poder escribir, ¿no? Cuando se quería informar alguna cosa de acá que podía importarle a ellos, había que escribir en clave, porque las cartas iban todas revisadas, ¿no? Las que salían para el exterior, y más que sabían las direcciones para donde iban, quién eran. Por ejemplo, salían cartas para Suecia, iba a estar haciendo un uruguayo ya en Suecia si no era exilado, que salían cantidad de cartas para ellos. Y esas iban todas revisadas. Y si había alguna información tenían que salir en clave, ¿no? Y eso ya había que tener una comunicación anterior, ¿no? Que se produjeron, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y si quería pasar informaciones de lo que estaba pasando acá, ya estaba en comunicación anterior y ya estaba preestablecido qué era lo que se escribía. ¿No? Eso es lo que les puedo yo decir de los hijos en el exterior, ¿no? Personalmente, ¿no? Lo que me tocó vivir personalmente. Ahora. Que complemente y redondea todo lo que dijo Nelsa, ¿no? Ella en un aspecto y tú en otro. Con respecto a la comunicación, ¿qué radios oían? Bueno, allá en el exterior y acá, ¿no? O sea, porque tú tenías los hijos en el exterior también. Yo radio acá, yo logré conseguir una onda corta, he escuchado informaciones para tener algo que se pudiera saber de acá, que de acá no se podía saber, porque normalmente cuando hay estado de facto, lo que pasa dentro del país es muy difícil saber, hay que escuchar del exterior, ¿no? Y yo tuve el privilegio de poder escuchar de La Habana, escuchaba, no siempre, pero podía agarrar varios, pero eso dependía del tiempo, a veces había mucha interferencia, no se podía escuchar, pero escuchaba bastante bien. Y podía sacar información, ¿no? Para afuera, para saber yo viajar. Y acá salía yo para el exterior, mandaba lo que estaba pasando acá, mandaba lo que pasaba en los penales, adentro del penal, y ¿no? por otra gente que iba a visitar. Mientras tuvo mi hijo, bueno, no precisaba, yo nunca mandé para el exterior, pero después que salió mi hijo, fue cuando empecé a mandar información para el exterior, de lo que pasaba acá adentro. ¿No? Lo que escuchabas de Radio Habana era lo que decían los cubanos, digamos, para América Latina, para el Uruguay.
Uruguay en especial o era dicho por uruguayos que estaban allí? Eran uruguayos que estaban, hablaban uruguayo por Radio Habana, había una Radio Habana, tenía emisora libre de América. Algo de eso era parecido, no recuerdo bien. Y eso se escuchaba, y yo lo escuchaba, y aparte yo mandaba para el exterior bueno, eso lo sentirían ellos también de allá de donde estaban, ¿no? Pero eso lo pasaban de noche, de día, ¿en qué horario? Yo lo escuchaba, hay 2 horas de diferencia, a las 10 de la noche ya, que era La Habana, acá eran las 12. Las 12 de la noche. Hay 2 horas de diferencia en el horario de Cuba. Bueno, ¿Y algún tipo de información especial que le haya quedado muy grabada en su recuerdo sobre el Uruguay, ¿no? Sobre la situación que vivía el Uruguay? Y bueno, yo trataba de mandar todo lo que estaba pasando, ¿no? En este momento, como me acuerdo, porque no tengo una memoria cronológica ahí que pueda decir ¿no? Está hablando, pero informaciones yo mandaba las que salían en el momento, situación política, los cambios que se producían acá, todas esas cositas que estaban en el momento ahí, ¿no? No recuerdo en este momento algo especial así, ¿no? Pero siempre terminaba diciendo que continuaba preso, compañeros, siempre. Sí, Todos los informativos terminaban con eso, ¿no? Todas esas cosas mandaban, ¿no? La gente, alguien que podía haber salido, o alguien que estaba pasando muy mal, todas esas cosas, ¿no? Porque durante la dictadura hay gente que estaba detenida que la pasó pero tremendamente mal, ¿no? Y esas cosas salían a nivel del penal salían, ¿no? Esos presos que iban para la isla, había un dispositivo en el penal allí que los que iban sancionados los aislaban, los metían en un cuarto ahí de hormigón con ventilación de aire de abajo y de arriba, y los tenían allí, yo qué sé, no oscura no venía, pero era encerrados allí, pero con un frío tremendo, si no bebía cuando calentaba el sol, un calor insoportable, ¿no? Cuartucho de hormigón ahí, aislado totalmente de toda la otra gente. Lo único que veía, la gente que iba era un milico que iba a llevarle la comida después, y cuando se la daban en un plato, cuando no se la tiraban para adentro, ¿no? Más infrahumano increíble, sino cualquier cosa. Bueno, yo qué sé, seguir hablando de todas esas, no sé si les interesa más, pero yo qué sé, ¿no? Esas informaciones salían. Y hoy tú hablaste de que recién por el 80, por ahí, 80 y algo, pudiste ver a tu hija. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo y dónde? Bueno, yo a Cuba no entré porque si llegaba yo allá, cuando venía acá la quedaba, ¿no? Prácticamente iba de derecho para enfrentarme con los muchachos. Yo hice un viaje como de placer, que me iba a pasear, fui a Panamá. Y bueno, y te puedes imaginar, bueno, me encuentro con una hija que hace 4 años que no la veía, y de sopetón de repente irla a ver y encontrarte con una nieta de 4 años. Es una alegría muy grande que le causa a uno, ¿no? Te podés imaginar, no sé, el día que pasen ustedes encontrarse con un nieto con 4 años sin haberle conocido todos los antecedentes de ellos. Y más después de la angustia de no haber sabido de no saber durante 4 años que no prácticamente estaba muerto, ¿no? Desaparecida. Entonces un tesoro como estaba, la verdad. Y de buenas a primeras encontrarse con la familia de la hija que la había fundado en el exterior. Es una cosa muy buena. ¿Dónde fue que la viste? ¿Cómo lograste reunirte con ella?
Bueno, yo mandé una carta a ella, ¿no? Saqué una carta de allá que me llegó, vía también vía México, lo que vino la carta. No, vía Panamá vino la carta. Me mandó eso. No vino de Cuba tampoco. Fue una carta que salió para el exterior y bueno, desde el exterior vino para mí. En la cual me decían que tal y tal fecha, ¿no? Como le hicimos la carta, ya venía expresado que en tal y tal fecha ellos iban a estar, y me hicieran llegar a ellos la noticia si podíamos ir o no. Y bueno, salimos con pedrada, ¿verdad? Pero me imagino que las ganas eran muchas, pero ¿y los medios económicos? Porque un viaje hay que solventarlo. No, ¿Estabas en condiciones de pagarlo? Yo lo pude hacer, por suerte en ese momento lo pude hacer. Si fuera en este momento ahora no. Ahora se jubilado. Ahora me jubilé y estoy en lo sumergido, junto con los maestros. Mirá, bueno, ni siquiera tuve la viveza esa de agarrarme una con plata. Esto que se borre, por favor. Eso no es de la historia. En ese momento sí, porque trabajaba, ya te había dicho anteriormente, era independiente, ¿no? De mi independencia no vivía del jornal y pude solventarme. ¿Y cómo salió tu hija de Cuba? Mi hija salió para Cuba porque allá donde estaba el hermano, parece que había una ley para los exiliados que podían llevar familiares directos para unificar la familia, ¿no? Inclusive podía haber ido yo también. Yo podía haber llamado a mi hijo de allá y yo irme a radicar allá. Y llamó a la hermana que estaba ahí en Cuba y la sacó con él para allá. Y después vino los tiempos mejores, y ya las comunicaciones eran más fluidas, más. ¿Eso corresponde a la época de la apertura, digamos, o después de...? No, ya cuando salieron para Suecia ya la comunicación era más fluida, sí, familiarmente, la relación familiar ya era más fluida, iban cassés, grabados, ¿Eso cuándo era aproximadamente? Sí, fue del 81 al 84. O sea que corresponde a lo que se suele denominar la época de la apertura, ¿no? Sí, apertura para algunos, otros. Para algunos. Otro seguía siendo libre, ¿no? ¿No? Por ahora es eso, como decimos, ¿es otra pregunta que quieran hacer ustedes? Yo no tengo ninguna otra pregunta, no sé qué decir. Bueno, te agradecemos, José María, porque esto fue imprevisto, realmente no estaba, fue bastante improvisado. Y sí, de parte mía también, yo que sé, hablé medio salteado, medio entreverado las cosas, ¿no? Porque no esperaba hacer esto y no tengo una cronología bien de los hechos, de lo sucedido, ¿no? Pero más o menos creo que habrán quedado conformes con lo que expresé, si es eso lo que buscaban, esa información. Sí, nuestro agradecimiento, ¿no? Sobre todo porque contribuye a una historia que no se cuenta en los libros. Es una historia de vivencias personales y pienso que eso es lo más rico que tiene cada pueblo y en particular cada familia oriental. Gracias. Bueno, gracias.